Continuamos con la resolución de los problemas que teníamos en la última parte del tema, los problemas de la página 153. Son problemas de geometría para aplicar todo lo que hemos aprendido de semejanza, teorema de Tales y teorema de Pitágoras a resolución de problemas de geometría. Empezamos por el 85, que dice: para medir la altura de una montaña se ha colocado una persona de 1,95 metros de altura formando un triángulo como indica la figura. Calcula la altura de la montaña. Entonces tenemos el problema 85 de la página 153. El esquema básicamente lo voy a hacer sin dibujar la montaña, sería este. La montaña, este lado mide 840 metros. La altura de la persona es 1,95. La altura de la montaña es desconocida, la vamos a llamar X. Y la sombra de la persona, es decir, el rayo desde la cabeza de la persona hasta donde se proyecta la sombra, mide 7 metros. Mientras que el rayo de la sombra desde la punta de la montaña hasta que llega a su sombra, mide 840 metros. 840 menos 7. Entonces, según esto, podemos calcular la altura de la montaña. Podemos aplicar semejanza, porque tenemos dos triángulos semejantes, ¿no? Tenemos este triángulo, el grande que hace la montaña y su sombra, y el triángulo que hace la persona y su sombra. Tomando eso, sabemos que 7 es a 1,95, como 847 es a X. ¿Se entiende? Bien, o sea, este triángulo es semejante a este más pequeño, este y este. Por tanto, podemos poner que 7 partido por 1,95 debe ser igual a 840 más 7 partido por X. 847 partido por X. Y de aquí ya despejamos la X como 847 por 1,95 partido por 7. Y eso me da 235,95. Metros. Entonces habría que contestar que la altura de la montaña, según el esquema dibujado, la altura de la montaña es 235,95 metros. Vamos con el 86. Que dice: adivina la distancia del centro de una circunferencia de radio 18 centímetros a una cuerda de 25 centímetros de longitud. Y nos viene en un esquema. Aquí estaría el centro de la circunferencia y la cuerda está situada más o menos en esta posición. La cuerda mide 24 centímetros. El radio es de 18 centímetros. Y nos piden esa distancia, que la vamos a llamar D. Vale. Según el esquema que tenemos, bien, según lo que hemos dibujado, podemos hacerlo simplemente por Pitágoras. ¿Por qué? Porque aquí tenemos esta distancia, en realidad la distancia, este segmento que señala la distancia, junto con este radio y esta mitad de la cuerda, si os fijáis bien, me están formando un triángulo rectángulo. Están formando un triángulo rectángulo, por tanto puedo aplicar Pitágoras. Esta sería la D, que es lo que quiero averiguar. Esto sería 12 centímetros, que es la mitad de lo que mide la cuerda. Y esto sería 18 centímetros porque es el radio. Entonces, de aquí directamente D
al cuadrado más 12 al cuadrado, la suma de los catetos al cuadrado es igual a 18 al cuadrado, y entonces la distancia que estoy buscando es la raíz cuadrada de 18 al cuadrado menos 12 al cuadrado, y eso me da 13,41. 13,42, vamos a poner de redondeo. ¿Vale? 13,42. El siguiente que teníamos es el 89. Vamos a hacerlo aquí. Primero vamos a intentar dibujar el esquema que nos han dado. Nos dan una circunferencia grande, una circunferencia pequeña, tangente. Esta es la recta. Y ambas son tangentes a dos rectas que se cortan en un punto. Se cortan en el punto B. ¿Vale? Tenemos dos circunferencias que son tangentes y también son tangentes a dos rectas que se cortan en el punto B. Nos han señalado también la recta que une los radios, es esta recta punteada, los radios con el punto B. Y nos han dicho que este punto donde corta la recta que une los radios con el punto B, a la primera circunferencia lo hemos llamado A. Y esa distancia mide 11 centímetros. 11 centímetros y esta altura, bueno, el radio de la segunda circunferencia son 7 centímetros. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tenemos lo que nos están pidiendo, es el radio de esta circunferencia. Ese radio R. Bien, y aquí lo que nos tenemos que dar cuenta es que, bueno, está un poco escondido. En estos problemas de geometría a veces pues tenemos que pensar un poco para saber cómo podemos, qué estrategia tenemos que adoptar o qué herramienta, qué teorema tenemos que aplicar. Aquí, si os fijáis, tenemos este dato, 11, y luego aquí también podríamos tener el dato de que esta distancia es 7. Estas distancias son R, y R me interesa utilizarlo porque es la incógnita que tengo que averiguar, con lo cual pues tengo toda esta recta, me interesa averiguar cómo se halla, y luego tengo R y 7. Bueno, pues aquí yo estoy viendo que podemos aplicar el teorema de Tales. ¿Por qué? Porque tenemos dos triángulos, o sea, tenemos la posición de Tales, porque tenemos dos rectas secantes cortadas por rectas paralelas, que serían esta recta, lo voy a hacer en otro color, las rectas paralelas serían esta recta y esta recta. ¿De acuerdo? Estas dos rectas paralelas están cortando estas dos rectas secantes, con lo cual que se cortan en el punto B, con lo cual podemos aplicar Tales. ¿Cómo vamos a aplicar Tales? Pues lo vamos a aplicar sabiendo que la distancia entre B y el centro de la circunferencia, que lo vamos a llamar C, la distancia de B a C, y a este otro centro lo vamos a llamar C', ¿vale? BC partido por BC', BC partido por BC', ¿se ve? BC partido por BC' es igual a R partido por 7. BC partido por BC' es igual a R partido por 7. ¿De acuerdo? Y de aquí pues vamos a sacar directamente la R.
Pero ahora tenemos que escribir qué es lo que mide BC. Pues BC es 11 más R, porque es este segmento más este. 11 más R partido por 11 más R partido por BC', que sería 11 más 2R. Fijaos bien que esta distancia B hasta C' es 11, 11 que sería B hasta A más R más R más 7. Fijaos que toda esta distancia la puedo poner como 11 más R más 7. Es decir, 11 más 2R más 7 R partido por 7. Bien, aquí tengo una ecuación de segundo grado que, bueno, que tengo que resolver. 11 más 2R más 7. Primero voy a seguir operando aquí, ¿vale? 11 más R por 7 es igual a R por 11 más 7, 19 más 2R. ¿Qué es lo que he hecho? He hecho esta operación, 11 más 7, 19, 19 más 2R, 19 más 2R lo he multiplicado por R, y me da esto, y 7 por 11 más R lo pongo en este lado. Esto me da 77 más 7R igual a 19. 19R más 2R al cuadrado. Tengo una ecuación de segundo grado, me lo llevo todo a un lado, 2R cuadrado. 19R menos 7 es 19 menos 7 más 12R menos 77 es igual a 0. Y aquí resuelvo la ecuación de segundo grado y me sale R es igual a menos 12 más menos raíz de más 4 por 2 por 77 partido por 4. Y ahora voy a hacer toda esa operación que me sale raíz de 144 más 2 por 4, 8. Vale. Me sale menos 12 más menos 27,57. Entonces, de aquí me sale una solución negativa, que sería menos 12 menos 27. Me quedo con la positiva, que es menos 12 más 27. Menos 12 más 27, que eso sería 15,57. 15,57 partido por 4. Da 3,9. 3,89. ¿Vale? Me daría 3,89 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, un pequeño repaso. Vemos que tenemos triángulos en posición de tales. Sería este triángulo y este triángulo. Entonces, le aplicamos tales. ¿Cómo? Pues la distancia de B a C partido por la distancia de B a C' es igual a la distancia R partido por 7. Una vez que tenemos esto planteado, lo expresamos en función de los términos que tenemos, que son el 11, la distancia 11 más los radios, que son R y 7, lo expresamos de esa manera. BC es 11 más R, BC' es 11 más 2R más 7, y una vez que tenemos esta ecuación, ya pasamos a resolver la ecuación. Utilizando una ecuación de segundo grado, multiplicamos 7 por 11 más R y 11 más 2R más 7 por R, realizamos esa operación, resolvemos la ecuación de segundo grado y finalmente obtenemos el valor de la R.
Bien, y ahora vamos con el último problema. Que es 90. En un triángulo que tiene 30 centímetros de base y 20 de altura, se inscribe un cuadrado. Calcula la longitud del lado de este cuadrado. Más o menos el esquema que tenemos, voy a tratar de reproducirlo aquí, es un triángulo de este aspecto y aquí tenemos un cuadrado inscrito dentro del triángulo, ¿vale? Bien, y como datos nos dicen que esto mide, la base del triángulo grande mide 30 y la altura de este triángulo grande mide 20 centímetros. Y nos dicen simplemente calcular la longitud del lado del cuadrado, ¿vale? El lado lo vamos a llamar C. Lo podemos llamar L también, L de lado, ¿vale? Tenemos que averiguar ese lado. Bien, esto es todo lo que... son todos los datos que nos dan y tenemos que averiguar qué es lo que mide L. Bien, en este problema lo difícil es darse cuenta, o yo creo que lo difícil es darse cuenta de cómo abordarlo, qué estrategia tenemos que seguir. En principio, pues yo veo que hay triángulos semejantes, ¿no? Está el triángulo grande, este triángulo grande, y luego está este triángulo pequeño, que sería semejante. Hay muchos más triángulos semejantes aquí, en esta figura, pero básicamente este triángulo y este triángulo son semejantes. ¿Os dais cuenta? El triángulo grande y el triángulo que forma con este mismo ángulo, pero solo llegando hasta este lado del cuadrado. Y esto también mide L, ¿no? Entonces, si os fijáis, porque es un cuadrado, todos los lados miden lo mismo. Este lado mide L, este también mide L, ¿de acuerdo? Todos miden lo mismo exactamente. Entonces, si os fijáis, pues sí que podemos establecer una semejanza entre este triángulo grande y el triángulo pequeño, según pues la base del grande partido por la altura del grande tiene que ser proporcional. La base y la altura del triángulo pequeño tienen que guardar la misma proporción, tienen que ser proporcionales. Por tanto, la base del triángulo pequeño, que es L, tiene que guardar la misma proporción con esta altura de este triángulo, que no sabemos cuál es, la vamos a llamar A. ¿De acuerdo? Es decir, si dos triángulos son proporcionales, pues tienen que guardar la misma proporción sus bases y sus alturas. Lo podéis expresar esta proporción así, o podéis decir que la base del grande es a la base del pequeño, como la altura del grande es a la altura del pequeño. ¿Sí? También, pero te daría lo mismo. Expresado de esa manera sería la base del grande partido por la base del pequeño, que es L, es igual a la altura, a la base del... Es decir, la base del grande partido por la base del pequeño es igual a la altura del grande, que es 20, partido por la altura del pequeño, que es A. En ambos casos son exactamente la misma proporción, la misma igualdad, o sea que nos da igual una que otra. A partir de aquí, pues ya simplemente nos tenemos que dar cuenta de que en realidad A más L, si os fijáis, A más L es igual a 20. Lo repito, A más L, que es este lado, la altura A más el lado L del cuadrado tiene que ser igual a 20, con lo cual a esta ecuación la podemos transformar en 30 partido por 20. Vamos a eliminar la A, ¿no? Porque sabemos que A más L es igual a 20, con lo cual pues vamos a eliminar la A, despejando la L, que sería L es igual a 20 menos A. Entonces aquí pondríamos L partido por, en vez de poner A, vamos a poner, perdón, he dicho que íbamos a despejar la A, a eliminar la A, pues
tendríamos que decir que A es igual a 20 menos L. Y aquí lo ponemos 20 menos L. Es decir, que donde ponía A hemos puesto 20 menos L. ¿Por qué? Pues porque A tiene que ser igual a la distancia 20 menos L. Y una vez que lo tenemos así, pues ya podemos resolver. 30 por 20 menos L es igual a 20 por L. Y esto, pues, resolvemos la ecuación, menos 30L. 600 es igual a 30 más 20, 50L. Y de aquí L es igual a 600. Ahora, os estáis liando aquí. De aquí L es igual a 600 partido por 50. Entonces L es 60 entre 5 a 12. 12 centímetros. Por tanto, el lado del cuadrado que nos estaban pidiendo mide 12 centímetros. También podemos sacar la A. La A sería 20 menos 12, sería 8. Pero bueno, solo nos piden ese lado. Y ya estaría el problema resuelto, ¿de acuerdo? Simplemente sacando que la semejanza entre el triángulo... Tenemos que darnos cuenta de que hay dos triángulos semejantes implicados. El triángulo grande y el triángulo pequeño. Lo voy a señalar aquí el pequeño. Bien. Y eso es todo. Espero que os hayan servido estas resoluciones. Nos vemos en el próximo vídeo.